Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está haciendo temblar las redes y que no vas a creer. Berensaat y Kwon Tatltu fueron vistos tomados de la mano en las románticas calles de París. ¿Será el comienzo de una historia de amor o solo una amistad demasiado cercana? Todo comenzó el pasado fin de semana, cuando varios fanáticos compartieron fotos en las que se podía ver a Beren y Kwon caminando por el Sena, riendo, hablando al oído y disfrutando del atardecer como si el mundo les perteneciera. Ambos estaban vestidos de manera sencilla, pero con ese estilo elegante que siempre los caracteriza. La gente que los vio dice que no intentaron ocultarse, al contrario, se mostraban relajados, naturales, y pero muy enamorados. Según testigos, mientras caminaban por el puente de Alexandre III, Beren tomó la mano de Kwon y él le susurró algo al oído. Ella sonrió, y los dos se detuvieron a mirar el cielo. Uno de los turistas grabó ese momento y el video se volvió viral en cuestión de horas. En el clip se escucha a Kwon decir con voz suave, «No sabía que París podía ser aún más hermosa contigo aquí». A lo que Beren respondió entre risas, «Entonces tendremos que venir más seguido». Estas palabras bastaron para que los fanáticos de todo el mundo enloquecieran. Las redes sociales se llenaron de mensajes como, «Por fin juntos», la pareja que todos soñábamos ver en la vida real y la química entre ellos traspasó la pantalla. Recordemos que hace algunos años ambos protagonizaron una exitosa serie romántica que marcó a toda una generación. Desde entonces, los rumores de una conexión especial entre ellos nunca desaparecieron. Sin embargo, siempre se habían mantenido en silencio, negando cualquier relación más allá de la amistad. Pero lo que vimos en París parece decir otra cosa. Una fuente cercana a Beren comentó que ella llevaba semanas planeando un viaje a Europa, pero nadie sabía que Kwon la acompañaría. Al parecer, decidieron encontrarse en secreto y pasar unos días lejos del ruido de la prensa turca. Lo curioso es que no se alojaron en hoteles de lujo ni en lugares exclusivos, sino en un pequeño apartamento del distrito Marais, conocido por su ambiente artístico y romántico. Allí, fueron vistos comprando flores, cocinando juntos y hasta paseando en bicicleta por las estrechas calles empedradas. Una vecina del barrio, que prefirió no revelar su nombre, contó, eran muy dulces. Cada mañana salían a comprar croissants y café. Se miraban con ternura. No parecían dos estrellas famosas, sino dos personas enamoradas disfrutando de la vida. Por supuesto, las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Algunos medios turcos afirmaron que este viaje podría estar relacionado con un nuevo proyecto cinematográfico que ambos protagonizarían, una película romántica ambientada precisamente en París. Sin embargo, otras fuentes cercanas desmintieron esa versión, asegurando que no había cámaras ni contratos de por medio, solo un reencuentro entre dos personas que compartieron algo muy especial en el pasado. Mientras tanto, los fans siguen analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra captada por los videos de los curiosos. En uno de ellos, se ve a Beren acariciándole el cabello a Kwon mientras esperan el metro. En otro, él la ayuda a ponerse el abrigo mientras ríen por algo que solo ellos parecen entender. Los comentarios en redes no se detienen, hay quienes celebran esta posible historia de amor, y quienes advierten que tal vez se trate solo de una profunda amistad renacida con el tiempo. Lo que sí es cierto es que la química entre ambos sigue intacta. Los que los vieron juntos aseguran que había una conexión silenciosa, esa complicidad que no necesita palabras. Parecían moverse al mismo ritmo, compartir los mismos gestos y disfrutar de los pequeños detalles, una melodía callejera, el sonido de la lluvia, el reflejo de las luces sobre el río. Un periodista que lo siguió discretamente durante un par de días aseguró que, al caer la noche, solían refugiarse en un pequeño restaurante italiano, lejos de las cámaras, donde compartían vino tinto y largas conversaciones. Era evidente que había algo más que una simple amistad. Se miraban como si se conocieran desde siempre, declaró. La prensa turca ya ha comenzado a hablar del romance del año.
Algunos programas de televisión han invitado a expertos en lenguaje corporal para analizar los videos. Las conclusiones son variadas, pero todos coinciden en un punto: la cercanía entre ellos es innegable. Beren, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales. En su cuenta de Instagram solo publicó una foto de una taza de café junto a una ventana, con la leyenda Silencio y calma. En cuestión de minutos, la imagen acumuló más de 1 millón de likes y miles de comentarios que intentaban descifrar su significado. ¿Una pista? ¿Una respuesta indirecta a los rumores? Juan también ha guardado silencio, aunque compartió una imagen del cielo parisino al atardecer acompañada de una sola palabra: destino. Eso fue suficiente para que sus seguidores llenaran los comentarios con corazones y teorías. Los medios internacionales no se quedaron atrás. Revistas como Hola y People en español dedicaron artículos completos a la historia, destacando cómo una simple caminata por París se convirtió en un fenómeno global. Incluso algunos portales franceses comenzaron a referirse a ellos como la pareja turca que conquistó París. Pero detrás del revuelo mediático, parece haber una historia más profunda. Amigos cercanos de ambos aseguran que Beren y Juan habían retomado el contacto meses atrás, intercambiando mensajes y llamadas durante las largas noches de rodaje. Al parecer, fue Juan quien insistió en encontrarse, diciendo que necesitaban hablar lejos de todo. Y París, la ciudad del amor, fue el escenario perfecto. Quienes los conocen desde hace años aseguran que siempre existió una conexión emocional entre ellos, pero que el momento nunca había sido el adecuado. Ambos tenían compromisos, proyectos, vidas distintas. Sin embargo, el tiempo, como siempre, pone todo en su lugar. Hoy, mientras el mundo sigue hablando de ellos, Beren y Juan parecen ajenos a todo. Según reportes recientes, aún permanecen en Europa, disfrutando de unos días más antes de regresar a Estambul. Tal vez solo sean amigos, o tal vez estén escribiendo el primer capítulo de una nueva historia que el público lleva años esperando ver hacerse realidad. Sea como sea, una cosa es cierta: París fue testigo de algo especial. Y nosotros, los espectadores, no podemos evitar sonreír ante la posibilidad de que, a veces, las historias más bellas no nacen en los guiones, sino en la vida real. Así que, queridos seguidores, cuéntenme en los comentarios: ¿creen que Beren y Juan están realmente enamorados o es solo una amistad especial? No olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para no perderse los próximos videos con más noticias, rumores y amores imposibles del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.